En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Un sicario a punto de retirarse. Un último trabajo. Y tiene una regla de oro. Solo mata a gente que es, realmente mala. Pero este encargo es diferente. $2 millones. Un objetivo que sabe demasiado. Y, una tapadera muy elaborada que le obliga a convertirse en escritor. Hoy nos vamos a sumergir en los extractos de Billy Summers, la novela de Stephen King de 2021. Y el objetivo que nos hemos marcado no es solo repasar la trama, que también, sino desmontar al personaje. Vamos a meternos de lleno en las contradicciones de este asesino con un código moral, pues un código que él mismo ha creado. Y veremos cómo una simple tapadera, la de ser escritor, se convierte en la herramienta que le obliga a enfrentarse a su propio pasado. Pues vamos a ello entonces. Todo empieza con una oferta que parece casi de película, ¿no? $2 millones por un último encargo. Exacto. Billy Summers, que ya está pensando en colgar las pistolas. Tiene que eliminar a Joel Allen, otro sicario que está a punto de, como se suele decir, tirar de la manta. Y salpicar a gente muy poderosa. Pero lo interesante aquí no es tanto el qué, sino el cómo. No es un golpe rápido y ya está. Para nada. La operación requiere que Billy se mude durante meses a una ciudad pequeña, Red Bluff. Tiene que, crearse una vida falsa, integrarse y esperar pacientemente. Desde una oficina en un quinto piso, esperando el momento exacto para disparar a Allen cuando lo trasladen a los juzgados de enfrente. O sea, es una puesta en escena. Es casi teatral, sí. Y para esta obra de teatro, claro, necesita un reparto. El director de orquesta es Nick Maharian, el jefe de Las Vegas que le contrata. Ajá. Pero a mí me llama mucho la atención el personaje secundario, el local, Ken Hoff. En los documentos se le describe como el perfecto cabeza de turco. Totalmente. Un empresario en apuros, ex líder republicano local. Nick incluso lo llama una hiena que huele al animal herido. ¿Por qué es tan importante esta figura? O sea, ¿qué aporta más allá de ser el chivo expiatorio? Aporta el anclaje en la realidad. Aporta la verosimilitud de la trampa. Hoff no es un mafioso de cartón piedra, ¿sabes? Es el reflejo de una corrupción muy terrenal, muy de pueblo pequeño. El tipo de personaje que King borda, vamos. Exacto. Su desesperación económica, su ego herido, todo eso lo hace completamente manipulable. Nick no solo necesita a alguien a quien culpar, necesita que la historia que se va a contar después sea creíble para la policía y para los medios. Y Hoff, con sus chanchullos, es la cortina de humo perfecta. Entendido. Es el realismo sucio que necesita la operación. Y hablando de realismo, la tapadera de Billy es de lo más elaborada. No es solo un nombre falso, le montan una vida entera, como David Lockridge. ¿Un escritor que busca inspiración? Y aquí es donde la historia, para mí, da un vuelco y se pone fascinante. Totalmente, porque esta tapadera nos revela las múltiples capas que tiene Billy. Con la gente del mundillo, como Nick, él siempre usa lo que llama su personalidad tonta. Se hace el simple, el que lee tebeos de Archie. Justo. Es una máscara de supervivencia, un mecanismo para que lo subestimen. Pero como Dave, el escritor del barrio, puede permitirse ser una versión más auténtica. Se relaja, habla con los vecinos, empieza a saborear una normalidad que su vida real le niega, ¿no? Claro. Y lo increíble es que el escritor de mentira se pone a escribir de verdad. Le dan un portátil para mantener las apariencias y él, que es muy listo y sospecha que lo tienen monitorizado, lo utiliza para empezar a contar su propia historia. Una especie de autobiografía. Y aquí Stephen King, que es un maestro en esto, hace un juego de espejos. No es ninguna casualidad que la catarsis de Billy, su posible redención, llegue a través de la escritura. Es casi un manifiesto del propio King sobre el poder que tiene la narrativa para reordenar el caos de un trauma. Además, el seudónimo que elige para escribir, Benji Compson. Ese nombre tiene que ser una elección muy deliberada. ¿Qué nos dice? No puede ser al azar, para nada. Es una de las claves más potentes y sutiles de la novela. Benji Compson es uno de los protagonistas de El ruido y la furia, de Faulkner. Es un personaje que vive atrapado en el pasado, incapaz de procesar el tiempo de forma lineal, de articular su trauma. Es, en esencia, puro dolor. Ya.
Al elegir ese nombre, Billy, o mejor dicho, King a través de él, está haciendo una declaración de intenciones. Billy Summers es un Benji Compson con una pistola. Un hombre perseguido por un trauma infantil brutal. El asesinato del novio de su madre, Bob Rains, después de que éste matara a su hermana pequeña. Exacto. Y en ese manuscrito vemos su lucha interna. Intenta escribir una ficción heroica, una versión donde él es un niño valiente que se enfrenta al monstruo. Pero la verdad que se confiesa a sí mismo es mucho más dura, que en realidad se escondió aterrorizado. La escritura entonces no es para inventar un pasado mejor. No, es para atreverse a mirar de frente al real, por muy insoportable que sea. La tapadera de escritor se convierte en su confesionario. A pesar de toda esta introspección, Billy no deja de ser un profesional. Su instinto le grita que la operación no es limpia. No se fía de nadie. No se fía de Nick, y mucho menos de Hoff. Y esa desconfianza le lleva a crear una tercera identidad, una vía de escape secreta. Dalton Curtis Smith. Esta es la verdadera cara de su inteligencia. Mientras a Nick le muestra el tipo simple y al barrio al escritor amable, en secreto, Billy es un estratega meticuloso. Alquila un apartamento sótano, compra un coche que nadie conoce y se fabrica un disfraz. Con una barriga falsa de silicona para parecer más gordo y anodino. Es la prueba de que Billy siempre ha estado 3 pasos por delante de todos. Nunca se ha creído su propia personalidad tonta. Parece que lo tiene todo calculado. Es un maestro de la planificación. Pero todo ese control se viene abajo por el único elemento que no puede prever. El factor humano. La aparición de Alice Maxwell. Es el caos entrando en su mundo tan ordenado. Y es un caos que lo redefine por completo. Una noche encuentra a Alice, una chica muy joven, tirada frente a su piso franco. La han drogado, violado en una fiesta de una fraternidad y la han dado por muerta. Y en ese momento, Billy tiene que tomar una decisión. Una decisión que va contra todas sus reglas de supervivencia. O implicarse o dejarla morir. Y decide ayudarla. La acoge, la cuida. Es un acto de compasión pura que no encaja nada con la imagen del asesino a sueldo. Trauma, el acto de cuidarla es también un acto de reparación de su pasado. Y lo que surge entre ellos no es una historia de amor al uso, sino algo mucho más profundo. Un vínculo forjado en el dolor compartido. Exacto. Alice, a su vez, acaba descubriendo quién es él en realidad, el asesino de las noticias. Pero en lugar de huir, se queda. Ve más allá del monstruo y reconoce al hombre herido. Y es ahí cuando el libro deja de ser un thriller de sicarios y se convierte en una historia sobre la curación. Pero el trabajo sigue ahí. Llega el día D. Billy, disfrazado de otro inquilino, un tipo bastante peculiar llamado Colin White, sube a la oficina. Hace un disparo imposible. Y abate a Joel Allen en las escaleras del juzgado. La ejecución del plan es impecable. Lo borda. El plan sale de cine. Y la huida está perfectamente orquestada por el equipo de Nick. Hay bombas de fogueo para crear confusión, una furgoneta de obras públicas esperándole, pero aquí es donde la inteligencia de Billy, su identidad secreta como Dalton Smith, le salva la vida. Él sabe, lo ha sabido todo el tiempo, que esa furgoneta no es una vía de escape. Es su tumba. La trampa final. El plan de Nick siempre fue usar a Billy y luego eliminar al único cabo suelto. Por supuesto. Un trabajo de $2 millones no se lo dan a alguien para que luego se vaya de rositas a contarlo. Billy esquiva la trampa, usa su propio plan y desaparece, convirtiéndose en Dalton Smith. Y a partir de aquí, el cazador se convierte en la presa. Pero también en el vengador. No recibe su dinero, confirma la traición de Nick y, junto a Alice, empieza una nueva misión: descubrir quién está realmente detrás de todo y por qué querían a Joel Allen muerto de una forma tan pública y espectacular. Y cuando por fin se enfrenta a Nick, la verdad que descubre es mucho más grande y oscura de lo que imaginaba. No es la mafia, no es un ajuste de cuentas entre criminales. Nada de eso. El cliente es Roger Clerk, un magnate de los medios de comunicación al estilo Rupert Murdoch, multimillonario y en apariencia intocable. Resulta que Joel Allen había matado al hijo de Clerk, Patrick. Pero la historia tiene un giro más. Ajá. Patrick no era una víctima inocente. Estaba chantajeando a su propio padre con pruebas de que Clerk abusaba de menores en México. O sea que el asesinato de Allen no era solo para silenciarlo. Era un mensaje, un espectáculo de poder. Clerk no quería que Allen desapareciera sin más. Quería que lo mataran a plena luz del día, en las escaleras de un juzgado,
de un disparo imposible, para demostrarle al mundo que su poder era absoluto. Que podía ejecutar a quien quisiera, donde quisiera, y salirse con la suya. Billy se da cuenta de que no ha matado a un hombre malo cualquiera. Ha sido el instrumento de un tipo de mal mucho más sistémico y aterrador, el mal corporativo que se esconde tras una fachada de respetabilidad. Es una bofetada de realidad para su código moral. Él solo mató a gente mala. Se vuelve increíblemente complicado cuando el malo es uno de los hombres más poderosos del planeta. Exacto. Su código funcionaba para matones y traficantes, pero se desmorona ante la escala de la depravación de Clerk. Y eso es lo que impulsa el tramo final de la historia. Ya no va de dinero, va de una especie de justicia cósmica. Billy el asesino se convierte en el único que puede hacer que un monstruo como Clerk pague por sus crímenes. Así que, al final, lo que empieza como la historia de un último trabajo para retirarse, se transforma en un viaje casi existencial. Una exploración sobre la venganza, la redención y, sobre todo, sobre el poder que tiene contar tu propia historia para enfrentarte a la verdad. Si conectamos todos los hilos, las claves que nos deja son fascinantes. Primero, esa línea tan borrosa entre el bien y el mal. ¿Puede un asesino tener un código moral válido? Segundo, el tema de las máscaras que todos usamos para sobrevivir, llevado aquí al extremo. Y por encima de todo, cómo el acto de escribir, de narrar, puede ser un camino no para olvidar el pasado, sino para entenderlo, reclamarlo y, tal vez, superarlo. El final es muy potente. Con Billy ya fuera de escena, es Alice quien recibe su manuscrito, la historia de su vida. Ella tiene el poder de terminarla, de darle un cierre. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Una reflexión para quien nos escucha. Cuando contamos la historia de otra persona, sobre todo cuando ya no está para contarla por sí misma, ¿dónde acaba su verdad y dónde empieza la nuestra? ¿Cuánto de lo que narramos es un retrato fiel y cuánto, inevitablemente, se convierte en un reflejo de nuestras propias heridas y esperanzas? Alice tiene la última palabra sobre Billy Summers y esa responsabilidad, esa responsabilidad lo cambia todo. Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.